El tema de hoy, Pascua. Pascua. ¿Sí? El texto base, Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 51. Todo el capítulo 12. Y el título de la enseñanza de hoy, entender y conocer a fondo lo que Dios nos enseña en su palabra respecto a la Pascua, le da al creyente nacido de nuevo un verdadero sentido de vida. Entender a fondo la Pascua le da al creyente un verdadero sentido de vida. Y sobre todo, la revelación del regalo maravilloso que nuestro Padre Dios nos entregó en su Hijo único Jesucristo. Por eso es necesario que aprendamos de la Biblia frente al tema de Pascua. Lo primero que le digo es que Pascua viene del hebreo Pasak, P-E-S-A-H-K, P-E-S-A-H-K, Pasak, y significa pasar por encima, dejar a un lado, preservar, mostrar misericordia. En el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 51. Amén. Muy atento a esta palabra, por favor, muy atentos a esta palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y como iglesia decimos, amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto.
Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días, dice ahí la palabra, no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. 37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Al tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación,
pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén y amén. Veamos acá en el versículo 1 del capítulo 12 de Éxodo, dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Cuántos años llevaban de esclavos? ¿Por qué la Pascua es tan importante para el pueblo de Israel, que aún la celebra al día de hoy? Y para nosotros, que Jesucristo es nuestra Pascua. Hay un pueblo hebreo, hay un pueblo hijo de Dios. Este pueblo lleva 430 años esclavo. Este pueblo lleva 430 años que de generación en generación los padres le transmitieron la esclavitud a sus hijos. Todo hijo que nacía en el pueblo hebreo no tenía oportunidad de pensar algo diferente que soy esclavo. Ningún hebreo podía pensar algo diferente. ¿Sí? Podía ser de ojos azules, de ojos verdes, alto, bajito, gordo, flaco. Podía tener todas las características mejores. Podía tener talentos. Pero había algo que marcaba a ese pueblo. ¿Cuál? Esclavitud. Y al día de hoy, aquellos que no han celebrado la Pascua de Jesucristo, sus generaciones, por generaciones, escuche esto, tengan el título de doctores, tengan las propiedades que tengan, hay un sello en su espíritu que les dice esclavos. Esclavitud, esclavitud. Y la esclavitud se pasó durante 400 años de generación en generación, así como al día de hoy, de generación en generación, se transmiten las maldiciones familiares generacionales. Ah, tu tatarabuela murió de cáncer, tú vas a morir de cáncer, dice la medicina. Ah, tu papá fue diabético, tú vas a ser diabético, dice la medicina. Por eso, si alguien no tiene la revelación de la Pascua al nuevo pacto, acepta palabras que le esclavizan a él y esclaviza a sus siguientes generaciones. Este primer mes del año para ellos no es el año civil, es el primer mes del año litúrgico y se le conoce con el nombre de Aviv. Pero es el séptimo año civil o de calendario que también se le conoce con el nombre de Nisan. El primer año hebreo es el Aviv o el Nisan, pero es el primer mes del año litúrgico, no civil, no año calendario hebreo. ¿Me hago entender? Es claro e importante. Entonces, démonos de cuenta algo. Cuando Dios toca la vida de alguien, esa vida nunca vuelve a ser igual. ¿Aló? Nunca. ¿Sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado en nuestra relación con el Señor. Cuando usted haga parte de algún lugar donde usted va a recibir de parte de Dios, donde se acostumbra mucha gente a tirarse al piso y hacer una cantidad de cosas, ¿verdad? Para que al levantarse sus vidas sigan iguales. ¿Sí? Que el día que usted verdaderamente, por alguna razón,
manifieste una situación externa o algo, que sea porque Dios te tocó y no su emoción, y no su deseo, y no su imaginación, y no su interés de querer imitar lo que vio a alguien hacer o por televisión. Esto es muy delicado. Pues démonos cuenta que cuando Dios vino a traer la Pascua a su pueblo hebreo, les dijo, esto es un mes nuevo. Esto es un tiempo nuevo, después de 430 años. Recuerde que cuando Cristo viene, ¿sí? El domingo, ¿qué día era? El domingo, ¿qué día era? Era un día normal. Sí, era un día normal, el día primero de la semana. El día especial era el día sábado. Y Cristo, que es nuestra Pascua, vuelve y cambia los tiempos. ¿Sí? Vuelve y cambia los tiempos. Ahora, los que creemos en Cristo, llamamos el domingo el día del Señor, porque Él resucitó en el primer día de la semana. Pero no podemos hacer del día del Señor un día ritual religioso, porque el que ha nacido de nuevo, para él todos los días son días del Señor. ¿Sí? Pero dése cuenta que aquí el Señor le está hablando al pueblo hebreo un versículo de Corintios donde dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mire, para vosotros será este el primero en los meses del año. Traigo un tiempo nuevo, ¿verdad? Y en esa lectura que acabamos de hacer de esos 51 versículos, quiero que resaltemos varias cosas que hay. Lo primero era eso, del primer mes litúrgico de los hebreos, que es también el séptimo mes del año civil. Pero hay algo importante. Les pide que, versículo 3, un cordero por familia, ¿verdad? Y hay algo clave, y es que no solo les pide un cordero, sino que en el versículo 7 les dice, tomen la sangre, o sea, sacrifiquen el cordero, lo toman el día 10 del mes Abib, lo tienen hasta el día 14, y el día 14, entre la tarde del 14 y del 15, en esa noche los sacrifican, cogen la sangre, pintan los dinteles, las puertas, y se comen todo ese cordero. Si algo queda para el otro día, lo queman, pero no pueden dejar nada, ni tampoco pueden comer nada crudo de ese animal. Tiene que ser asado con pan sin levadura y con hierbas amargas. ¿Está claro eso? Un cordero por familia. Y habla de algo clave de ese cordero. Primero que todo, les sirve como alimento. Pero también dice que cojan la sangre y la pongan, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo. Pero mire acá el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí es muy importante, iglesia. Por favor, atentos. Y la sangre os será por señal. Cuando Adán y Eva cayeron, ponga cuidado a esto. Cuando Adán y Eva cayeron, por desobediencia, lo primero que ellos dijeron es, estamos, ¿y qué quisieron hacer? Cubrirse. ¿Y Dios qué hizo? Siguen desnudos. Ya su desnudez es otra. ¿Y qué hizo Dios para cubrirlos? Tuvo que sacrificar animales, ¿verdad? Y si sacrificó animales, tuvo que haber derramamiento de sangre para él mismo, él cubrir el primer pecado
de Adán y Eva. Ellos no hicieron nada. Fue Dios quien cubrió el primer pecado cuando derrama la sangre, ¿sí? Y los viste con pieles de animales. Ahí se establece la ley eterna del principio más grande de Dios. Todo pecado tiene como consecuencia muerte. Muerte. Como Dios, escúcheme, en su infinito amor y misericordia y en su plan eterno, quiere que el hombre preserve la vida para que esté aquí en la tierra cumpliendo su propósito. Vamos a ver a la luz de la palabra por qué derramó sangre y por qué la sangre preserva la vida de un pecador. ¿Por qué no es el dinero? ¿Por qué no es otra cosa? ¿Por qué es la sangre lo que preserva la vida de alguien que ha pecado ante los ojos de Dios? Muy bien, venga para acá. Génesis 9:4. Está hablando Dios con Noé, lo saca de allí del diluvio y mire lo que le dice. Desde el 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Sí? Aquí la iglesia se ha quedado en que si puedo comer sangre o no puedo comer sangre. Y concretamente a nuestra idiosincrasia, vamos a ser directos, ¿puedo comer morcilla o no puedo comer morcilla? Y esto nada tiene que ver con eso. Si usted ve que quiere comer morcilla, pues cómasela, hermano, y allá usted en su relación personal con el Señor. ¿Ve? Esto va muchísimo más allá de comer morcilla o no comer morcilla. ¿Sí? Es algo muy, muy profundo y nos lo explica la palabra en el libro de Levítico. Libro de Levítico capítulo 17, versículo 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. ¿Para qué nos dio la sangre? ¿Qué es expiación? ¿Qué es expiación? ¿Qué es expiación? ¿Qué es expiación en el hebreo original? Si tiene que ver con cubrir el pecado. Expiación, primero que todo, es la fiesta más importante del pueblo judío. Se celebraba una sola vez al año y es el único sacrificio que satisface y aplaca la ira de Dios. Expiación es lo único que Dios acepta para que su ira se aplaque. Míreme acá, míreme acá. Dios es santo. Y cuando hay pecado, por naturaleza, su ira crece. Pecado, su ira crece. Así Él no quiera, su ira crece. Te amo, hijo, no peques, no peques, no peques. Te consumo, porque mi naturaleza es esta. Pecado, la ira crece. Pecado, la ira crece. Pecado, la ira crece. Pecado, la ira crece. Expiación aplaca la ira de Dios, pero no quita el pecado.
Acá. Aplaca la ira de Dios, pero no quita el pecado. ¿Aplaca la ira de Dios? Sí. ¿Cuánto tiempo? 1 año. Pero no quita el pecado. Acá. Amén. Entonces mire, porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación. ¿Qué era? Para que se calme mi ira, pero usted sigue siendo un pecador delante de mí. Sobre el altar por vuestras almas. ¿Sí? ¿Sí ve? Para hacer expiación, va la oración completa, sobre el altar por vuestras almas. Punto y coma. Y la misma sangre hará expiación por la persona. ¿Qué hace expiación por la persona? La sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y confirmémoslo en Deuteronomio 12:13. 23. 12:23. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿La sangre qué es? ¿La sangre qué es? ¿Qué es la consecuencia del pecado? ¿La sangre qué es? Vida sobre muerte, ¿qué trae? Luz en oscuridad, ¿qué trae? Vida en muerte, ¿qué trae? Dios no quería acabar con su pueblo. Ante los ojos de Dios espiritualmente están muertos. Él quiere preservar a su creación y les da la sangre, porque la sangre es vida. Todo lo material tiene un simbolismo, todo lo material es primero espiritual, amén. Y la vida de la sangre está en el espíritu. Esa sangre viene y cubre, pero no quita el pecado. No lo quita. Por eso cuando Jesús vino y llegó al templo, ¿qué hizo? ¿Por qué sacó corriendo a todo el mundo? Porque se les volvió un simple ritual. ¿Sí? El pueblo estaba hundido en pecados, los sacerdotes felices, ya los sacerdotes eran los dueños de los hatos de ovejas. ¿Sí? Usted no se preocupe, peque todo lo que quiera, le tengo el cordero que le agrada a Dios. Eso sí le va a costar hartico. ¿Se lo guardo o no se lo guardo? Uy, pero no sé, rabino, vale harto, hermano, pero es que ese es el cordero. A mí Dios me dijo que ese era el que le gustaba. Cuando Cristo entró y vio en qué convirtieron su templo, se llenó de la ira de Dios. Dijo, convirtieron esto en un negocio. Convirtieron esto en una cueva de ladrones. Botó todo, palomas, animales. ¿Por qué? Porque él sabía que él era el sacrificio perfecto, el cordero único que Dios iba a aceptar para que su ira nunca más se fuera levantada, sino que se aplacara. ¿Quedó claro lo de la sangre? No se trata de que si como o no morcilla. Se trata de que usted entienda el pacto eterno de la sangre. Desde el principio, cuando Adán y Eva cayeron, para verdaderamente ser vestidos en un mundo como este, ¿sí? Hubo que sacrificar un animal. Y si sacrificó un animal, derramó sangre y en ese momento fueron redimidas las almas de Adán y Eva, aunque ya estaban en pecado. ¿Qué quiere decir? Ante su propia ley, él dijo,
en mi ley ahora pueden continuar, porque si no hay derramamiento de sangre, mi autoridad, mi ley, mi presencia, mi palabra los destruye. Y yo no quiero destruirlos. Él mismo mata 2 animales. Y es donde entra la muerte aquí a la tierra. Y vienen 3 situaciones específicas que no entiendo, y lo digo con todo respeto, por qué hoy la iglesia le dio tanta autoridad que no tiene al demonio. ¿Quién fue el que nos maldijo? Dios, no el demonio. Maldijo a la mujer, el reino animal y la tierra. Y desde ese momento hasta que viene Jesús, hasta que alguien verdaderamente está en Cristo, si alguien no está en Cristo, sigue bajo la maldición de Dios. ¿Verdad? ¿Estamos acá? Entonces, ese pueblo hebreo que él se empezó a llamar desde Abraham, hizo un pacto con Abraham, y ese pacto se sellaba con la señal de la circuncisión. A los 430 años del pueblo hebreo, estando esclavo, él viene y renueva el pacto y les recuerda y dice, bueno, voy a ser solícito con ustedes, cojan un cordero por familia, cojan la sangre y la pintan, pero hay algo tremendo. Dice, donde esté la sangre, casa, familia, donde esté la sangre, la muerte no entra. Porque la sangre es vida y la muerte no puede entrar donde hay vida. Por eso es mentira que tú estás en pacto de sangre y sigues viviendo cultura de muerte. Es imposible que usted esté marcado con la sangre del cordero y siga viviendo una cultura de muerte. No te deja la sangre, no te deja. Llámese muerte en todas las áreas. La muerte de la envidia, del egoísmo, de los celos, de la rabia, de la ira, de la enfermedad, de la ambición, de la avaricia, de la gula, del desorden sexual. Viene a entrar esa muerte y la sangre le dice, fuera. Por sí misma la sangre le dice, fuera. Usted ni siquiera tiene que pelear, ni reprender, ni agarrarse con demonios. La sangre me ha marcado. ¿Aló? La sangre. Estoy marcado con la sangre de Jesús. Muerte financiera, muerte matrimonial, muerte ministerial, muerte lo que sea. Hay algo muy importante también de lo que habló ahí. ¿Con qué deberían comer el cordero? ¿Sí? Con panes sin levadura. ¿El cordero qué es? Alimento. ¿El cordero qué era? Alimento. ¿Jesús qué dijo? Yo soy el pan que ha descendido del cielo. ¿Sí? ¿Qué es Jesús? Alimento. Mire, hoy en día, la iglesia, que se hace llamar iglesia, no conoce a Jesucristo. Lo quiero decir en esta tonalidad, porque me da permiso la palabra. Dice, lo leíamos el lunes, ¿se acuerdan? En Jeremías. No se enorgullezca el hombre, el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, sino enorgullezcase el hombre en conocerme. Y me da ese orgullo que no es humano, sino divino, de que Él se revele a mi vida. Hay mucha gente que se llama iglesia y no conoce a Jesús porque lo sigue viendo afuera. Y Jesús es la palabra al día de hoy. La palabra como alimento, la palabra como vida, la palabra como luz, la palabra como sangre. Tú no has tomado mi palabra en serio. Tú no pasas horas con mi palabra. Tú no quieres interiorizar mi palabra. Tú no la memorizas. Tú no la meditas. Tú no la declaras. No la crees. Por lo cual, si no hay palabra, no hay fe. Tú no sabes qué es fe, Martín. Y hasta ahora estoy desmenuzando. Y vuelve y me dice, ¿te das cuenta que no me conocías? De oídas me habías hablado de lo que los demás que no me conocen dicen de mí. Pero conóceme, dice el Señor. Conóceme. Uy, aleluya. Dios es precioso. Panes sin levadura. Tiene que ver con alimento. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo.
¿Por qué desde allá habló del Cordero? Porque iba a venir Jesús. ¿Por qué habló de la sangre? Porque es la sangre del pacto eterno. ¿Y por qué habló de panes sin levadura? Mire, iglesia, venga para acá. Con amor se lo voy a decir. Porque así me manda la palabra y el Espíritu que mora en mí. Observe por qué mucha gente, para mucha gente esto no es más que un libro. Porque para mucha gente esto les ha costado. Y es mejor que duela la verdad y no que eternamente están condenados. Porque aquí o se entra al reino o se condena. Pero aquí no hay purgatorio. Pan sin levadura. Vamos a ver los dos significados de levadura. Mateo 16:12. Mateo 16:12. Dice así. Está Jesús, acaba de confrontar a sus discípulos y les dice, entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál es el primer significado de levadura? Falsa doctrina. ¿Cómo se come el pan de cordero? Sin falsa doctrina. ¿Qué es lo que más le gusta al pueblo religioso? La falsa doctrina, comezón de oír. Cuando a ti te cuesta, escúchame esto, gozarte con la simpleza maravillosa de 10 versículos bíblicos, te suplico que clames misericordia tú. Y te lo digo en el Espíritu. Tu entendimiento está entenebrecido. Y te gusta el sabor que da el Maggi, el Nor, el comino y todo eso que mata este cuerpo, así como la doctrina falsa mata el espíritu. El primer significado de levadura es falsa doctrina. Por eso no todo el mundo que viene y dice que toma la cena del Señor, el pan y el vino, no es ese pan y ese jugo, no. Hay mucha gente que le dice, quedó ahí y vienen, ¿cómo? Indignamente, impíamente, porque vienen con una falsa doctrina, vienen con sus conceptos, con sus filosofías, con sus argumentos bíblicos, creenciales, de creencias y rituales tradicionales de sus antepasados y aún de los demonios con los que les fascinan vivir. Porque hoy, ¿qué quiere la gente? Mire, yo le pido un favor, si le cuesta en la parte espiritual entender. Jesús dijo, ¿cómo quieren que les hable de lo sobrenatural si les quedó grande lo natural? ¿Por qué da la diabetes? Por el azúcar. ¿Qué es lo que más le gusta a uno? El dulce. La diabetes mata los órganos y usted no se da cuenta. La diabetes le va destruyendo los riñones, el páncreas, el hígado, la vejiga, todo. Cuando usted de pronto se da cuenta de que usted tiene diabetes y no se cuidó y dele al dulce, porque es que el dulce, y usted cuando de pronto dice, uy, bueno, doctor, pero yo ahí me estoy tomando las pastillas para la diabetes, la metformina, yo estoy ahí con todo esto, pero es que ahora no puedo orinar. Su merced, ya, sus riñones. Pero doctor, yo lo tenía diabetes. Sí, eso en silencio le tumbó sus riñones, le tumbó su páncreas, le tumbó todo. Y hoy la gente que no es iglesia, escúcheme, quiere es que le hablen dulce. Y salen bien. Pasa un año, 2 años, su vida y sus hogares están destruidos en silencio. Y algo que postrado como solo mi Padre Dios sabe, porque solo mi Señor Jesucristo y este siervo saben el camino que hemos recorrido hasta este día, puedo darle la gloria a mi Señor. Hay una palabra de vida que se está dando. El que quiera cogerla, cójala. Es una palabra de vida.
Aquí no se le está dando dulcecito. Tanto que se les está llevando es al cordero y a la pan sin levadura. Esto que estoy hablando es pan con levadura, como para que no se me emocione y no se deje meter gol. ¿Cuánto estamos acá? Primera de Corintios 5:9. Primera de Corintios 5:9. Saco este texto del contexto, pero ya lo van a comprender. Leámoslo todo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hay un pecado sexual. Y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, un pecado sexual. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El que tenga oídos que oiga. ¿Sí? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Segundo significado de levadura: práctica de pecado. No pecado, porque pecadores somos todos, mi hermano. Práctica de pecado. Cuando tú conscientemente practicas pecado, sabiendo que tienes el sello de la sangre de Jesús, tal sea entregado a Satanás para que por consecuencia de su pecado su carne se destruya, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Por eso digo, algunos están débiles, otros enfermos y otros ya durmieron. ¿Por qué? Porque no pueden pisotear otra vez la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien que verdaderamente, míreme acá, entendiendo quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabe que tiene una debilidad con su carne, que sabe que no se puede estar quieto en aquello y lo otro, se postra y gime. Hay respuesta de parte de Dios. El problema es que, como les dije, el entendimiento está entenebrecido. Cuando tú colocas la palabra acá y permaneces en la palabra, lo primero que hace la palabra es convencerte de pecado, mi hermano. Lo primero. Y la gente está acostumbrada a que los hombres los convenzan. Ningún hombre puede convencer a nadie. Ningún hombre puede cambiar a nadie. Es el Espíritu de Dios que trae convicción, ¿verdad? Gálatas 5:9, sigue ahí adelante el siguiente. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, apliquémoslo para los dos. El primero tiene que ver con ¿qué? Martica, siéntate, por favor. El primero tiene, gracias. El primero tiene que ver con ¿qué? ¿Con qué tiene que ver? Falsa doctrina. Y el segundo con práctica de pecado. Listo. Un poquitico de levadura, ¿qué hace? Se le lleva todo. O usted es un radical en la sana doctrina, memorizando la palabra para que usted la entienda por el Espíritu y no por hombres. Usted, mire, la única recomendación que Pablo le dijo a su hijo discípulo Timoteo es: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque solo así te salvarás a ti mismo y a los demás. Esto es lo más importante para nosotros, y esto no se nos dio para interpretarlo, por favor. Si hay algo tremendo por lo que seremos juzgados, es por esto. Esto no es para que nadie se lo interprete a nadie. Esto es para que vengamos acá, ¿sí? Porque esta es la sangre, la carne, el cuerpo, la luz, la vida, el camino, la verdad. Y nadie puede pasar por Jesucristo. Entonces hemos visto ya un cordero, una sangre, unos panes, ¿verdad? Pero vamos a volvernos a Éxodo 13, que yo encontré estudiando esta palabra algo que cada día me afirma más en esta belleza de evangelio de la verdad que el Señor nos ha regalado.
Lea el versículo 11, por favor. Y lo comeréis así. 12:11. Y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Hay 4 requisitos para comer el cordero. 1, ceñidos vuestros lomos. Me puse a estudiar, a buscar en todo. ¿Lomos qué es? ¿Cuáles son los lomos? No son estos. Los lomos son estos. Físicamente hablando, es esto. Estos son los lomos, la cintura, esto. La cadera son los lomos. Cíñase los lomos es, colóquese los calzones, mi hermano. Amárrese bien los pantalones, papito, porque usted lo está llevando el que se lo está llevando. Ceñidos vuestros lomos. Estos son los lomos. Las nalgas, la cintura, la cadera, el derrier. Amén. ¿Los tiene bien amarrados? Ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies. ¿Cómo tenían que comer? Vestiditos. Y el bordón en vuestra mano. El bordón era algo muy simbólico para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eran pastores. Un pastor con qué? Su bordón, mi hermano, si no las ovejas se le van. Es lo más clave de ellos, el cayado y qué. Muy bien. Y la última característica, se comerá apresuradamente. ¿En qué está sucediendo mientras ellos están comiendo? Con los lomos ceñidos, calzados los pies, con el bordón de la mano y rápido. Está llegando la libertad. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Viene la muerte y ellos van ¿a dónde? Efesios 6:10. Efesios 6:10. Mire lo que es guerra espiritual, no todo ese show que hablan ahí. Efesios 6:10 y siguientes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la única exigencia que hace el Señor a través de Pablo? Firmeza. Firmeza. ¿Firmeza en qué? En la santidad, mi hermano. ¿Firmeza qué? En la identidad, mi hermano. ¿Firmeza en qué? En el carácter, mi hermano. ¿Firmeza en qué? En el valor implícito que Dios nos dio. ¿Firmeza en qué? En el camino que hay que seguir. ¿Firmeza en qué? En la verdad que hay que mantener en nosotros. ¿Aló? ¿Y firmeza en qué? En un estilo de vida que hay que vivir, practicar, ejercitar. Amén. Miren lo que dice aquí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra la muerte. Contra la muerte. ¿Qué es lo que quiere un demonio? Que usted desobedezca para que la muerte entre. Cuando usted desobedece, la muerte entra en ti. Muerte es cesación de actividad, apartarse de un derecho al que usted tiene. El derecho a estar en comunión con Dios. Pecó, pierde el derecho, aunque sea hijo. Siga, venga para acá. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, vuelve y recomienda ¿qué? ¿Qué es lo que recomienda él? Firme. Ahí no dice que se agarre a pelear, ni a gritar, ni a nada. Firme. Quieto. Bien parado. ¿Sí? Establecido, consolidado en Jesucristo, en su verdad, en su palabra. Y mire lo que dice ahí, 14. Otra vez, estad pues firme. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me amarra los pantalones? ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra. Jesucristo es la verdad, la palabra. Es que mira, el día de hoy todo el mundo nombra a Jesucristo. Por eso él dijo en Mateo 7, no es todo el que me nombre, sino el que tenga la palabra y la viva. Ceñid vuestros lomos es
ponerse, guardarla primero y luego vivirla. Porque si usted la guarda y no la viva, no sirve. Tiene que vivir la palabra. De por sí, el que verdaderamente la memorizó y la interiorizó, sin ningún esfuerzo la vive. Yo no sé si alguien ya puede decir gloria a Dios. Usted empieza a memorizarla, guardarla, pero de una manera, no ahí cuando nos estamos aprendiendo las tablas para que nos diera un 5 la profesora, sino cuando usted dice, es que esta es tu palabra, Señor, aquí está tu poder, esta es tu vida, y te apasionas por esa palabra. Esa palabra es todo, ¿sí? Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cómo había que comer? ¿Cómo había que comer? El cordero, ¿cómo había que comerlo? Mírelo, ceñidos, vestidos, ¿sí? ¿Verdad? ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? Estar en Jesús, alimentarse con la palabra. ¿Quiere que le diga algo? Cuando Dios le dijo a Eva de los árboles, ¿de qué le dijo? Coma de este. ¿De qué le estaba hablando? De comida, pero espiritualmente. Al día de hoy, si usted está lleno de palabra, usted no tiene que comer mentiras de Satanás. Pero cuando usted no se ha podido llenar de palabra, usted está lleno de toda la mentira del demonio. Y quiero decirle que la mentira del demonio hoy se te presenta como Dios, con los mejores argumentos, con las mejores palabras, con luz, hasta que usted no se llene de palabra. Oye, hermano, mire, si usted, por más comelón que sea, si a usted le sirven una olla de calentado con frijoles, lentejas, carne molida, huevos, hay todo, pero una ollota, después de que usted se la coma y quedó así que no se puede mover, y le colocan una mojarra, ya no quiero más. Lo mismo pasa con la palabra. Por eso él dice, estén pues firmes, cíñanse, llénense, párense en la palabra, no le coman más a las mentiras del demonio. ¿Ustedes saben cómo entrenan en un banco a un cajero para que no le metan un billete falso? Lo ponen a contar solo billetes verdaderos, a toda hora. 1 o 2 días, billetes verdaderos. Y luego le meten dentro de un fajo un billete falso. Y lo tiene que identificar. Sin máquina ni nada. ¿Cómo conoce usted la mentira? Viviendo en la verdad, mi hermano. Yo no sé cómo hay gente que dice, tengo una revelación. Acabo de aprisionar a un demonio y lo obligué a que me contara todo. Si él es mentiroso desde el principio, payaso, hombre, ¿cómo te pone a... ¿Qué saca usted con preguntarle a un demonio? ¿Qué te va a decir un demonio? Y de ahí escribieron libros y sacaron una cantidad de cosas. Ya conozco la guarida. Tenemos a un demonio ahí encarcelado, atado, encadenado y nos está sapeando todo. No, pues Dios no sabe nada. Estamos acá. Dice, y calzados los pies, ¿con qué? Con el apresto del evangelio. ¿Eso qué significa? Predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es el arma? Una de las armas grandes contra el enemigo. Predicar la palabra. Pero predicar la buena palabra. Por eso usted encuentra gente que dice, no, el diablo me acaba de dar una juetera porque estaba predicando la palabra. Y yo creo que no fue el diablo, es el Señor que lo está reprendiendo, mi hermano, por hablar herejías. Sí. 16. Sobre todo tomad el escudo de la qué? ¿Y qué es fe? ¿Qué es fe? Yo no sé si alguien verdaderamente discernió esto, pero resúmalo, hermano, léalo a ver si todo no termina en lo mismo. ¡Palabra! Y todo el mundo, que el yelmo, que ya me coloqué el escudo, y la mente por allá paseando y bailando con demonios. Aló. ¿Saliste con el hermano? Hermanos, vámonos a orar. Ya, todos, coloquémonos la armadura de Dios. Y cada uno por allá, bueno, y en la mente el uno pensando en negocios, el otro en otra cosa, el otro odiando al hermano ahí en su mente. ¿Cuál unidad? ¿Cuál espíritu? ¿Cuál fe? ¿Cuál poder? Una misma palabra, ¿sí? Y sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos
los dardos de fuego del maligno. ¿Con qué se apagan todos los dardos de fuego del maligno? Sí, Dios mío. Y tomad el yelmo ¿de la qué? Oiga, yo no sé cómo alguien puede decir que es salvo, siendo que salvo significa rescatado, restituido, liberado, regenerado, libertado, y dice que es salvo viviendo en esclavitud. Que esto estremezca a la iglesia. No, yo soy salvo. Salvación significa salir de un estado de vida para entrar en uno pleno. De un estado de vida limitado a un estado de vida pleno. Hay gente que está limitada en sus filosofías, en sus conceptos, en su odio, en su envidia, en su egoísmo, en su falta de perdón, en su inmundicia, en su lascivia, ¿sí? Y dicen, yo soy salvo. Eso se ve, dijo Jesús. Ay, no me toque mi fe. Fe es esto, mi hermano. Usted lo que tiene es creencias, emociones y sentimientos confundidos. Esto es fe. Aló. Muy bien, sigue ahí. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Sí? ¿El yelmo dónde va? El yelmo está acá. El yelmo es esto. Un yelmo. Aquí hasta aquí le cubre todo. ¿Sí? Salvación es alguien que ya está pensando, porque tomó la palabra con anterioridad, fuera de cautiverio. Y entonces Satanás viene y le dice, te voy a hacer, te voy aquí. Usted estás con el yelmo. ¡Pim, pim, 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 pim! Entonces eso rebota. ¿Qué dice que tú hiciste? ¿Qué nada? ¡Pim, pim, pim! ¿Quién habla? Y luego le dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es todo? Palabra. Y aquellos que dicen que la sana doctrina son los trinitarios y juzgan a los unitarios. ¿Unitario qué es? Cristo. ¿Cristo qué es? Palabra. Pues a la hora de la verdad todos tenemos que ser unitarios, creyendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero todo es palabra, porque el Espíritu sin palabra nada hace y el Padre sin palabra nada hizo. Y entonces, ¿en qué se resume todo? En palabra. ¿Por qué rechazas la palabra? ¿Por qué rechazas a Dios? Tienes muchos conceptos de Dios. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda, mire, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué? Y velando en ello con toda perseverancia. ¿Qué nos mandó a coger en todos los 5 versículos anteriores? Palabra. ¿Qué va a hacer con esa palabra? Órela en todo tiempo. ¿Cómo? Con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué más? En todo, velando en ello. Ahí, pilas a toda hora. ¿Con toda qué? Persevere, 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 persevere. Y suplique para que todos los demás hagan lo mismo que usted. Luego dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio. Aquí se resume todo. ¿En qué resumió la doctrina de peleas de demonios? El misterio ya no es Cristo. 19, amén. El misterio ahora es el Evangelio, la palabra. Ya el hombre se fue, está con el Padre y nos dejó su escritura. Y al que cree esta escritura, lo lleva a él y mucho más allá de lo que puede creer. ¿Sí? Por el cual soy embajador en cadenas. Y mire eso tan lindo que dice Pablo, que con denuedo hable del Evangelio como debo hablar, no como a la gente le gustaría que hable. ¡Pablo! ¿Cuánto tiempo duraba predicando la palabra Pablo una noche?
una noche se le durmió un joven y se murió. Se le cayó, ¡pah! El tercer piso, ¡no está fresco! Despiértense, despiértense. Y bajó y lo resucitó. Y bueno, no he terminado. Yo entro a trabajar a las 7, me quedan 3 horas. Apasionado. Pero hoy como el afán es acomodar esto. A ver, estas 2 hojas, estas se las aplico a mi marido, estas al hijo, estas se las aplico al pastor, este capítulo al vecino al frente. Uy, esta le sirve a mis enemigos. Y esto, y este versículo a mí. Amor. Este es el evangelio de la religión hoy. Métase en el evangelio, mi hermano, si usted quiere conocer a Jesucristo. Bien metido. Para que el día que llegue allá, los que lleguemos allá, por la misericordia de Dios, nadie va a decir, tal hombre me enseñó. Simplemente por tu gracia y la palabra que me dejaste, tu Hijo. La gloria es a Él. Los hombres. Bueno, muy bien. Esta era la Pascua hebrea. Ya, hasta ahí esa es la Pascua hebrea. Era el cordero, la sangre, y eso se volvió un ritual año tras año, año tras año, año tras año. Se cumple ese ritual ahorita el 25 de abril, ¿sí? Lo están celebrando, ¿verdad? Ya no matan el cordero, porque ya no está el templo donde debe estar según la orden judaica, ¿cierto? Están esperando otras señales, pero desafortunadamente los tiempos se han cumplido y está todo dado. Pero ¿cuál es la Pascua nuestra? Primera de Corintios 5, estábamos leyendo de Primera de Corintios 5 y leímos hasta ahí. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de la levadura leuda toda la masa? Ese es el 6, ¿verdad? 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué le está diciendo? Ya no más doctrina judaica. Ahora la doctrina de Cristo. ¿Qué nos está diciendo hoy? Ya no más doctrina de hombres. Ya no más religiones. Ya no más conceptos. Ya no más intelectualizar y razonar esta palabra. Llegó el tiempo que la coman pura, sin levadura. Leche espiritual, no adulterada. Y si se dan cuenta que otra vez vuelve y se nos revela cara a cara el Señor y el pueblo no quiere. Sea sincero, pueblo, y humíllese delante de Dios. Dese en cuenta cuánto cuesta. Qué fácil es desde mis emociones decir Jesucito, y qué difícil es decirle a esta mente, se coloca la palabra de Dios. Ahí va a conocer el demonio que lo está gobernando. Aunque le duela, en la cara se lo digo. Porque como hay una apariencia social, aquí la sociedad te juzga es que tú haces afuera, tu trabajo, tu casa, tus cosas. Estás desnudo delante de Dios. Estás pobre. Eres nada delante de Dios. Por allá en Isaías dijo, ahorita le comparto esa parte de Isaías. ¿Sí? Entonces, ¿quién es nuestra Pascua? Y Él ya fue sacrificado. Volvamos a Éxodo. ¿Sí? Mire Éxodo 12, versículo 12. 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Cuál fue el precio para que el pueblo de Israel saliera de Egipto? La muerte de todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Entonces, por favor, que se entienda una ley divina que no fue abolida por la dispensación de la gracia. Cuidado con esto. La gracia es para el que está en Cristo. El que no está en Cristo,
la ley del antiguo pacto lo acoge. Aquel que no reconoce su pecado y que sigue practicando pecado, tiene que pagarlo con su vida y la vida de sus generaciones. De por sí, muchos de nosotros alcanzamos a ver los coletazos de las consecuencias de unos antepasados que no tuvieron temor del Dios verdadero. Y yo pregunto, ¿no nos bastó para que queramos condenar a nuestros hijos también? ¿No bastó para que sigas teniendo filosofías en tu manera de educar tus hijos? Queriendo ver la iglesia como un club social y no la iglesia como una congregación, como tu iglesia sujeto a Jesucristo. La persona que sigue viendo la iglesia en un recinto y en una función no conoce a Jesucristo. Iglesia soy yo en todo lado, en todo lugar. Hoy estuve en Suacha, en el supermercado, en la plaza, en el restaurante. Ahí está la iglesia. Soy yo en todo momento. Y si tú no llevas esa marca de la sangre a todo momento, y si mis hijos no la llevan a todo momento, es mentira que conoces a Jesucristo religioso. Quizás ahí, Señor, yo confío en el Señor, yo creo. No lee que ya fue ejecutado Él. Ya murió Él por todos. Y hay una religiosidad y una conceptualidad. Bueno, tenía que cumplirse la palabra antes de venir Él. Antes de venir Él. Escucha, iglesia. Todos estaban casando y dando en casamiento. Todos estaban metidos en sus negocios, en sus afanes. Dijo el Señor, llámenlos. No, llámenlos a que se unan conmigo. Tenemos que ir a esto, tenemos que ir a aquello, tenemos que ir a lo otro. Oblígalos a aquello, lo otro. Sal a las calles y haz entrar a los que más puedas, porque la mesa está servida. La mesa está servida. La mesa está servida. Al igual, qué bello es amar lo que se hace. Y sobre todo cuando se sabe que lo que se hace es lo que es. Y lo que agrada al único Dios y Padre verdadero de la humanidad. El día que el Espíritu de Dios dé testimonio a tu espíritu que lo que haces es agradable al Padre, no te preocupes por lo que digan los hombres. El día que tu espíritu te diga, Dios está agradado contigo, ni por esto le pongas cuidado a lo que dicen los hombres. Hazte más vil ante Él, búscale más, aliméntate más, llénate más. ¿Sí? La libertad del pueblo hebreo tuvo un precio. ¿Cuál fue ese precio? Vidas. ¿Sí? Mire, ahí hay un versículo donde dice que no hubo casa donde no hubiera muerte. ¿Usted sabe lo que es todo un país de luto? Que nadie pudiera salir a decirle, ay, se te murió tu hijo, no sé. Todos de luto. Todos de luto. Todos en dolor. ¿A razón de qué? Mire, del amor de un Dios por su pueblo. Del amor de un Dios verdadero por su pueblo. Y tú estás rechazando la palabra de Dios. Tú no estás rechazando un hombre, tú no estás rechazando una religión, tú estás rechazando la palabra de Dios a cambio de una cantidad de argumentos que Satanás colocó en tu mente. Argumentos emocionales, conceptuales, sentimentales, que tú mismo sabes que cada vez te arrastran más, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito es el hombre que confía en el hombre.
¿verdad? Mire el versículo 13 lo que dice. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que al llenarnos de palabra, de versículos bíblicos, llegará un día en que al cerrar nuestros ojos veremos todo rojo carmesí. Y aún mi fe me llega a creer que un día abriré y miraré a los cielos y los cielos serán rojos. Porque esa es la sangre de mi Señor derramada. ¿Cómo voy a creer que son efectos y cosas afuera, siendo que hay versículos que dicen que en los últimos tiempos Dios le entregó un poder a la bestia, a Belcebú, al engañador, al anticristo, para que hicieran señales afuera y que con esas señales engañarían al pueblo? ¿Cómo voy yo a poner en duda eso? ¿Cómo me voy a dejar guiar por cosas externas? Es eso lo único que nos lleva al Señor, nos mantiene y nos da la vida, su palabra, ¿sí? Y mire, salte al versículo 31 del 12, de ese capítulo 12, dice: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. ¿Qué les dijo Faraón a ellos? E id. ¿Cuál es la señal de que alguien no es esclavo? ¿Cuántos sirven hoy? Esta noche, ¿cuántos están de servicio? Deje ahí. A veces nosotros nos inventamos servicios. Lea un momento Éxodo 3:12. Éxodo capítulo 3:12. ¿Por qué Faraón le dijo vayan y sirvan? Y él respondió: ve, está hablando Jehová a Moisés cuando lo llamó. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. No, vámonos para Manjuy. No, es Monserrate. No, es Samaria. No, es Jerusalén. No, es allí donde adoran a María. No, es un monte ahí saliendo de Villao, llegando a Casia. El último monte que es lo más de bonito. Ahí, en ese monte es que vamos a orar a Dios. No, en Florencia, Caquetá. No, pues todo el mundo va a querer regionalismos. ¿Cuál monte será en el que se sienta Dios? ¿Cuál monte? ¿Cuál es la parte más alta de un ser humano? ¿Cuál es el monte que te puede llevar? ¿Sí? Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y si tú en este monte no sacrificas lo que tienes que sacrificar para que se siente el cordero que ya fue sacrificado y resucitó, es mentira que tu vida es sacrificio de adoración a Dios. Sacrificio vivo, sacrificio vivo, sacrificio vivo. ¿Sí? El que es libre le sirve al Señor, interna y externamente. ¿Cómo se conoce que alguien fue libre de esclavitud? Porque usted lo ve sirviéndole al Señor. En todo lo ve sirviendo al Señor, bajo un orden de Dios. Versículo 36, leamos el versículo 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Para dónde iban ellos? Para el desierto. ¿Para qué ordenó Dios que los egipcios les entregaran todas las riquezas? Si en el desierto no había Carrefour, Éxito, Cafán, Ley, Tía. Para construir su tabernáculo. Dios nunca da algo sin que haya un propósito futuro de parte de Él. Hijo de Dios es el que sabe que lo que hoy vivió tiene algo que ver con lo que mañana va a vivir, si Dios todavía lo tiene acá. Sobre todo en esta área.
¿Con qué autoridad Dios dijo: Moisés, dile a mi pueblo que traigan la ofrenda para la construcción de mi tabernáculo? ¿Por qué el pueblo no se negó? ¿Por qué el pueblo no se negó? Sino que pidió oro, plata, piedras preciosas, telas, pelo de cabra y una cantidad de cosas que eran muy valiosas. Porque ellos lo recibieron de los egipcios por orden de Dios. Cuando tú no entiendes que lo que recibes en tu vida viene de Dios y que todo es para construir el tabernáculo. Hoy en día, ¿cuál es el tabernáculo? Listo. Entonces, ¿para qué es cada ofrenda? Para construir más tabernáculos con esta palabra. Ese es el sentido verdadero de la ofrenda. El tabernáculo de Dios. Por ahí se levantó que la ofrenda para los santos, que para darle a los pobres. Pues si está muy pobre, que trabaje. Consígale trabajo. Que ya está limitado, Dios dice: ayúdele. Pero alguien que está en vida productiva, la palabra dice: trabaje. Y si no, no coma. La iglesia no puede, ni debe, ni va a mantener a ningún zángano. Trabaje, dice la palabra. Y el que trabaja en el evangelio, que coma de él. Tiempo completo. Verdaderamente en el evangelio. Que con su vida demuestre que fue Dios quien le llamó. No que fueron hombres. Hay 3 clases de llamados y tiene que ver con ese versículo 3 de Moisés. El llamado que hacen los hombres. ¿Sí? ¿Cuál es el llamado que hacen los hombres? Pedrito, es que estamos cansados del pastor Martín. Usted sí predica bonito, usted predica suave. ¿Por qué no nos pastorea usted, Pedrito? Es el llamado que hacen los hombres. El llamado que se hace uno mismo. Uy, esto es bueno. No, esto es chévere. Yo soy pastor. Y el llamado que hace Dios. ¿Cómo se conoce el llamado de Dios? Que tenga oídos que oiga. Amén. Entonces, quiero terminar aquí en Isaías. Sí, 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿De qué está hablando? De la vida del Espíritu. Sin dinero y sin precio, la vida del Espíritu. Siga conmigo. 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, muy bien la aclaración, Rosita, vuestra alma, no el cuerpo. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros, ¿cuál? Las misericordias, ¿qué? Firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, amén. Y gentes que no te conocieron correrán a ti. ¿De quién está hablando? Jesucristo. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace ¿qué? Germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire que en los anteriores dijo, ustedes no tienen mis pensamientos ni mis caminos, pero dio una clave grande. Así es mi palabra que sale de mi boca. Dése cuenta que ellos en esa época no tenían el Espíritu de Dios para que la palabra fuese todo en ellos. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Corintios capítulo 3, primera. Último versículo de 1 Corintios 3, 16, 3:16. 2:16, perdón. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos los pensamientos de Dios. Entonces, tú estás en el antiguo pacto o en el nuevo pacto.